Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Kamal y soy profesor en el Departamento de Educación Física y Deportiva de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de la Universidad de Granada. La propuesta que voy a defender se titula Planificación, Intervención y Evaluación en Educación Física con adolescentes en educación secundaria. Bueno, decir que la educación física ha asistido a la proliferación de estrategias técnicas o recursos metodológicos, así como a estructuras más complejas de contrastado reconocimiento denominadas modelos pedagógicos. Ambos elementos constituyen herramientas óptimas para materializar, digamos, este objetivo. Entre las estrategias técnicas o recursos metodológicos más interesantes para aplicar en la etapa de educación secundaria, adquieren especial relevancia los retos y desafíos físicos cooperativos y de carácter emocional, también el aprendizaje basado en problemas o los proyectos personales o cooperativos. Entre los modelos pedagógicos cabría destacar algunos con un largo recorrido, como el aprendizaje cooperativo, la educación deportiva, el de responsabilidad personal y social o el modelo comprensivo, así como otros de carácter emergente, como la educación aventura, el de autoconstrucción, el estilo actitudinal, el ludotécnico, la educación para la salud o el aprendizaje servicio. En cuanto a los procesos, reflexión y experimentación motriz, señalar que la singularidad propia del alumnado en la etapa de educación secundaria nos sitúan ante la necesidad de respuestas en la práctica a sus demandas en relación con todo lo que rodea la motricidad, desde los aspectos más básicos vinculados a las propias prácticas, a las propias técnicas deportivas, los argumentos científicos que sustentan las prácticas o los elementos que condicionan la propia salud hasta pues, las funciones que adopta la motricidad en las sociedades actuales, sus posibilidades en los contextos cercanos al centro o el papel que desempeña la materia en la perpetuación de estereotipos vinculados al cuerpo y al género. Estos escenarios deberán abordarse desde una perspectiva multidisciplinar, pues que aborde, entre otras capacidades, el compromiso motor, que asegura una suficiente práctica y experimentación motriz en todos estos ámbitos, así como el compromiso cognitivo, que garantice la implicación del alumnado en procesos de reflexión en todos los que tenga que comprender la situación, pues para poder responder ante ello. El profesorado deberá, a la medida de lo posible, evitar posicionarse antes de tiempo, pues es más importante que el alumno sepa construir su propia opinión o actuación al respecto a partir de procesos reflexivos basados en evidencias que la propia posición en sí. Y todo ello sin olvidar el resto de capacidades. Este conjunto de necesidades pues, puede encontrar en los debates y en las prácticas reflexivas semiestructuradas un verdadero aliado para dinamizar las sesiones y los saberes que en ellas se movilizan. En cuanto a la autonomía, independencia y responsabilidad, tenemos que señalar que las prácticas que se trasladen progresivamente al alumnado también contribuirán a hacer que los aprendizajes tengan una mayor funcionalidad, especialmente a través de la autogestión y autorregulación de la práctica de actividad física. Esta medida nos va a proporcionar una mayor independencia y autonomía al alumnado, lo que a la postre pues, terminará dotando de más sentido a sus aprendizajes. Las nuevas tecnologías y aplicaciones digitales permiten en la actualidad realizar un seguimiento detallado de todos estos aspectos relacionados con la motricidad para conocer el estado real de la propia condición física y actuar en consecuencia, más allá del propio rendimiento personal, y que va a estar muy en línea con el modelo de responsabilidad personal y social. En cuanto a la gestión emocional y cohesión grupal, tenemos que señalar que en esta etapa hay que hacer un uso de los restos de carácter emocional que permitan al alumnado conocer sus límites, su miedo y su inseguridad para poder comenzar a superarlos. El cuerpo y la motricidad tienen un impacto muy elevado en en la autoestima y el autoconcepto, especialmente durante la adolescencia, por lo que actuaciones en esta línea contribuirán a consolidar una imagen de sí mismo más realista y fortalecida. La regulación emocional, así como la gestión de las propias relaciones que se suceden en contextos de práctica motriz,
adquiere una gran importancia en esta etapa. La utilización de diferentes modelos como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje de servicio o el estilo actitudinal ayudarán a lograr experiencias de éxito que impliquen a todo el alumnado, evitando la aparición de situaciones de indefensión aprendida o contribuyendo a la cohesión grupal. En cuanto a la funcionalidad del aprendizaje y transferencias, señalar que el enfoque funcional deberán adoptar los saberes a lo largo de esta etapa, pues favorecerá la transferencia de la educación física hacia la calle y hacia la sociedad. En este contexto supone de gran ayuda contar con la posibilidad de desarrollar proyectos basados en el enfoque de aprendizaje-servicio, que si bien ya podrían constituir una realidad en etapas anteriores, es a partir de la etapa de educación secundaria donde realmente se pueden comenzar a aprovechar en todo su potencial para impregnar de sentido comunitario y ético todos los aprendizajes adquiridos. Esta oportunidad pues, resulta especialmente interesante dada la estrecha vinculación de la materia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, algo que también enlaza con las prácticas en el medio natural o en entornos cercanos al centro. En cuanto a los juegos y deportes desde el marco comprensivo, señalar que desde el análisis de la lógica interna de la acción motriz también será posible contar con estrategias y módulos pedagógicos que ayuden a los alumnos a implicarse en ciclos de acción, reflexión, acción, que les permitan comprender mejor cada situación para elaborar respuestas motrices más adaptadas y eficaces. Los deportes, especialmente de oposición y de colaboración-oposición, desde la introducción de juegos modificados, podrían ser abordados desde el modelo de enseñanza para la comprensión, profundizando en los componentes técnico-tácticos, en una amplia, digamos, gama de situaciones y propuestas lúdico-deportivas. En cuanto a la contextualización de las enseñanzas, hay que señalar que ante la diversidad de situaciones motrices y posibilidades metodológicas, y dado que cada modelo requiere de una estructura de sesión y desarrollo diferentes, el profesorado deberá diseñar y adaptar las prácticas a sus necesidades según los espacios disponibles, las características de su alumnado y obviamente los saberes que se vayan a desarrollar. Para ello, sin embargo, es recomendable atender a una serie de principios de procedimiento docente que aseguren la calidad y profesionalidad de las actuaciones. En el caso de la educación física, cabría destacar la relevancia y significatividad de los aprendizajes, la reflexión constante, el enfoque globalizado, el carácter formativo, la viabilidad, variabilidad y transferabilidad de las propuestas y la generación de autonomía y autorregulación, así como la autenticidad y el carácter ético del proceso de aprendizaje seguido. Y en cuanto a la evaluación, al proceso de evaluación, a la evaluación del proceso de aprendizaje, señalar pues que la evaluación va más allá de la calificación y tiene como finalidad principal proporcionar información relevante sobre los progresos y dificultades del alumnado en la consecución de los objetivos de la etapa, así como las competencias clave establecidas en el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y principalmente basándonos en los elementos curriculares que viene a dictar la normativa vigente. Y por último, en cuanto a la evaluación de la práctica docente, pues cabría recordar la importancia de llevar a cabo de manera regular y sistemática procesos de evaluación de la práctica docente, así como desarrollar un seguimiento continuado del cumplimiento de la programación y de las situaciones de aprendizaje. Para su evaluación, pues se incluirán, entre otros, el análisis de los resultados de la evaluación del curso en función de las experiencias de éxito logradas con el alumnado, la adecuación de los materiales, recursos didácticos, la distribución de espacios y tiempos de los métodos didácticos y pedagógicos utilizados o la contribución de estos últimos a la mejora del clima de aula y de centro. Agradeceros vuestra atención y muchísimas gracias a la organización de este séptimo Congreso de Infancia y Adolescencia por darnos la oportunidad de plantear nuestras propuestas y líneas de trabajo. Un saludo a todos.